Bienvenidos. Iniciaremos este ciclo de estudios bíblicos para reforzar nuestro estudio del Evangelio de San Juan. En el Evangelio de San Juan hemos visto que el Señor Jesús se presenta como esos 7 yo soy. Esos 7 gran yo soy que Él presenta, recordémoslos que son: yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino y yo soy la vid verdadera. A través de estos 7 yo soy, vamos a mirar cómo el Señor empieza a identificar Él como la piedra angular de lo que es su iglesia. Recordemos que Él es la base y el fundamento de las doctrinas apostólicas, que hoy son nuestra base como iglesia. Y entonces a este ciclo de estudios le vamos a llamar la ley de Cristo, fundamentada en estos gran yo soy, los 7 yo soy del Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan. Y hoy vamos a iniciar con el primero: yo soy la luz. Y quiero referirme a una palabra profética que escribió el profeta Isaías en el capítulo 2, verso 2 y verso 3. Acontecerá en el postrero de los tiempos que serán confirmados en el monte de la casa de Jehová como cabeza de todos los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén las palabras de Jehová. El monte de Jehová, donde será de allí donde tendremos que acudir al monte de Sión, al monte de Jehová. Como a partir de ahí tenemos que ir mirando el pueblo de Dios reunido en un solo pueblo, como debe apuntar a este monte de Sión, al monte de Jehová, donde acudirán todos los pueblos, donde acudirán todas las naciones. Y a través de este pequeño estudio vamos a mirar cómo el Señor Jesús, Jesucristo como persona, y luego Cristo resucitado, se coloca como el fundamento principal. Y entonces vamos a desarrollar el primero, que es yo soy la luz. Eso lo encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 2. Y dice así, 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que me sigue no andará en tinieblas. Ahora más adelante vamos a referirnos lo de las tinieblas versus lo de la luz. Y dice: el que me sigue andará en luz. Recuerde que el mundo estaba en una total oscuridad. El pueblo de Israel se estaba incomunicado con la voz de Jehová. 400 años. Le hemos llamado la época del túnel. Y en estos 400 años sin escuchar la voz de Dios, sin escuchar la voz de Jehová, eso sucedieron tantas situaciones que Dios prefirió callar. Encontramos una en particular, Isaías capítulo 1, verso 11. ¿Cómo podemos mirar una de tantas situaciones por las cuales el Jehová, Dios Todopoderoso, el gran yo soy, prefirió callar? ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos y de carneros.
deseo de animales gordos, no quiero sangre de bueyes, ni ovejas, ni de machos cabríos. Estaba el Señor Jesús frente a una posición nueva, mostrándose que Él era la luz del mundo. Y en esa luz del mundo, ¿cómo Él se va a enfrentar ante tantas tinieblas, ante tantas situaciones? Yo soy la luz del mundo. Y dice Él que la luz resplandece en medio de tinieblas. Mire, vino el Señor Jesús a resplandecer. Vino el Señor Jesús a traer las tinieblas. Mire qué dice el verso 5 del mismo capítulo 1. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda la cabeza está enferma y todo el corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón, podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades están puestas a fuego. Vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. La tierra estaba desolada, la tierra estaba en tinieblas, la tierra no tenía salida. En ese momento llega la luz resplandece en medio de tantas tinieblas. Lamentablemente, el mundo que estaba esperando al Mesías, el mundo que estaba esperando un Salvador, y llega Cristo con su luz resplandeciente y no le cree. El Hijo de Dios dice en Isaías capítulo 60 verso 1: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. En palabra profética, Isaías nos da una esperanza. Da la esperanza de que nos podemos levantar y podemos resplandecer en medio de las tinieblas, porque ha venido sobre nosotros la verdadera luz. Llega la luz después de la sombra. Recuerde que el mundo estaba en tinieblas. ¿Y cuál sombra? Quiero referirme a esa sombra que habla el libro de Colosenses. Vamos al libro de Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, verso 16 y 17. Por tanto, nadie juzgue en comidas o bebidas, o en día de fiesta, día de luna nueva, días de reposo, lo cual es sombra de lo que ha de venir, mas el cuerpo es de Cristo. Pablo a la iglesia de Colosenses le está colocando un cuadro comparativo entre lo que es la sombra y lo que ha de venir. El primer punto de que se refiere Pablo aquí en el pasaje dice que nadie te juzgue. Lamentablemente, la sombra de la ley sobre el pueblo de Israel sirvió para que Israel mostrara su estado pecaminoso, la necesidad de un Salvador, la necesidad de alguien, algo, una intervención divina que viniera a dar la luz en medio de las tinieblas. Y por eso Pablo a la iglesia de Colosa le dice que nadie te juzgue, porque en estas situaciones que él habla de bebidas, comidas, días de fiesta, días de reposo, refiriéndose a la ley de el monte Sinaí, todos estos sacrificios, todas estas ofrendas sacrificiales del monte Sinaí.
Pero recuerde que, ¿cómo iniciamos? Todos los montes tendrán que acudir al monte de Sión, que es donde está la ley de Jehová. La ley del Sinaí impuesta para el pueblo de Israel. Esto es sombra de lo que ha de venir. ¿Qué es lo que ha de venir? El mismo Señor Jesús. Porque el cuerpo es de Cristo. El cuerpo es de el Hijo de Dios. Recuerde que Él es la cabeza. Nosotros somos su cuerpo. Quiero referirme a un punto de las sombras. La sombra, las tinieblas que estaba viviendo el pueblo de Israel. Estas sombras, recuerde cuando el Señor Jehová, gran yo soy, llama a Moisés al monte Sinaí y lo invita a que suba al monte, capítulo 20. Y en el capítulo 20 empieza Moisés a tener su intimidad con Dios allí en el monte Sinaí. Y lo primero que Jehová, Dios Todopoderoso, coloca encima del monte es una nube. Y en esta nube estaba la presencia de Dios. En esta nube estaba el poder de Dios. 6 días duró. Luego, la misma nube en Éxodo nos puede describir cómo Dios le dice a Moisés que haga el tabernáculo. El monte Sinaí no lo pudieron llevar por todo el camino del desierto. Entonces, ¿qué hace Dios en su sabiduría? Le da instrucciones exactas a Moisés para que construya una réplica del tabernáculo, el tabernáculo divino. Y entonces Dios le da las instrucciones muy específicas, con medidas, con materiales, con formas. Y en estas medidas y en estas formas, que es la réplica del tabernáculo divino, celestial, lo dice Hebreos capítulo 7, del verso 1 al verso 5. Una muestra de que Dios estaba ahí es que sobre el tabernáculo estaba una nube. La nube se movía o no se movía, era de acuerdo a la presencia de Dios. Y ella era la que indicaba cómo, de una y otra manera, los israelitas aprendieron a caminar bajo la nube, bajo la presencia de Dios. Puede ser que algún israelita no obedeciera. Entonces, en el capítulo 40 vemos cómo el pueblo avanzaba de acuerdo a la indicación de la nube. Si la nube avanzaba, el pueblo avanzaba. La nube hacía sombra y entonces esa sombra permitía que el pueblo estuviera en un lugar de reposo, en un lugar fresco, en un lugar de unas condiciones agradables. Supongamos que alguien no obedecía. Si alguien no obedecía, la nube empezaba a correr, la sombra empezaba a correr, el pueblo empezaba a correr. Si alguien no obedecía, ¿qué pasaba? Pues se quedaba sin sombra, se quedaba sin la presencia de Dios, se quedaba sin un estado de tranquilidad. Las condiciones climáticas y las condiciones de ese momento lo obligaban a caminar al lado del pueblo, lo obligaban a caminar debajo de la nube, en la sombra de la nube. En Números capítulo 9 también podemos mirar eso. Cuando la nube se detenía, entonces el pueblo se detenía. Y en este momento, pues entonces era donde podían agradar a Dios y levantar sacrificio para Dios de acuerdo a las instrucciones del monte Sinaí.
La nube, sombra. La nube daba una sombra. Esa sombra era un descanso. Eso lo podemos ver en Éxodo 33:14. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Ahora vamos a referirnos no a la sombra, sino a la luz. Vamos al libro de Mateo. En el libro de Mateo podemos referirnos al monte de la transfiguración. En el libro de Mateo, en el monte de la transfiguración, en el capítulo 17, verso del 1 al 3. También lo encontramos en Marcos 9. También lo encontramos en Lucas 9, 28. Y en el monte de la transfiguración, el Señor Jesús le dice a Pedro, a Juan y a Jacob, 3 de sus discípulos: no es casualidad que él hubiera invitado al monte de la transfiguración a Pedro, Juan y Jacob. Representan una cultura, representan una sociedad, representan la familia. Le invita a estos 3 discípulos. Jesús lleva a sus hermanos Pedro, Juan y Jacob, familia, cultura y sociedad. Vamos a la palabra de Dios que dice Marcos 9:7. Entonces vino una nube y les hizo sombra. Y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. El Señor Jesús invita a los discípulos y están en el monte de la transfiguración. Y entonces aparece allí en el monte de la transfiguración Elías y Moisés. Elías como representante de los profetas, Moisés como representante de la ley. Y el libro de San Lucas es muy claro cuando dice que hasta Juan el Bautista hubo la ley y los profetas. Y entonces el Señor Jesús, en este escenario en el monte de la transfiguración, se encuentra donde va a tener un encuentro con su Padre Celestial. Y entonces hubo una nube que hizo sombra. Mateo 17:2. Mire lo que dice Mateo 17:2. Hermosa esta contundente declaración. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. La presencia de Dios. Y mire lo que dice el evangelista San Marcos en el versículo 9 del capítulo 7. Entonces vino una nube y les hizo sombra. La nube, la presencia de Dios, les hizo sombra, protección divina. Y ahí estaba Jehová, estaba el Padre. ¿Y qué les dice? ¿Cuál es esa voz que sale? Y desde la nube salió una voz diciendo: este es mi Hijo amado. ¿A quién les dice? A los discípulos. Estaba ahí. Les está presentando su Hijo. Les está presentando la sabiduría, el camino, la verdad. Les está presentando ahora a quién deben oír. Recuerde que tiene ahí a Moisés, la ley, Elías, los profetas. Pero la voz de nuestro Padre Celestial se pronuncia y dice: a mi Hijo amado, a este oíd. ¿Cómo termina el versículo? Diciendo: a él oíd. La luz es Cristo, como lo narra el Evangelio San Mateo, como sol, luz resplandeciente, que se transfiguró delante de ellos. Y dice: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Jesús
la luz del mundo. Que ahora esa presencia de Dios que estaba por encima de la nube y esa sombra perfecta, la sombra del Omnipotente, ya baja a la tierra y ya no es sombra, ahora es luz. Por eso Colosenses dice, lo que era sombra, comidas, bebidas, días de reposo, fiestas, etcétera, etcétera, la ley del Sinaí, sombra de lo que ha de venir. La sombra que fue perfecta, la sombra que fue protectora, pero ahora en vez de esa sombra nos da luz, que es Cristo Jesús, nuestro camino a seguir. Por eso, qué bendición que ahora somos cristianos. Dios les bendiga.